Cada uno de nuestros panelistas va a contar con 15 minutos donde nos van a, desde su experiencia de vida, nos van a contar y nos van a hablar de 3 cosas fundamentales. La primera, las motivaciones que tuvieron para ingresar a la educación superior o a la universidad. Y sobre todo las motivaciones que tuvieron para ingresar a la Universidad de Caldas. Eso debe tener una historia. Hoy cuando me invitaron en RCN al mediodía a promocionar el evento, yo lo dije allí en el programa, y para nadie es un secreto que se generan a veces conflictos familiares cuando el muchacho va a tomar la decisión de qué estudiar. A muchos padres de familia no les gusta, por ejemplo, lo digo con todo respeto, que sus hijos estudien filosofía. Eso pareciera ser como la peor noticia que les llega a la familia. ¿Usted qué va a estudiar, mijo? Filosofía. ¿Y eso como para qué sirve? ¿Cierto? Pero si van a estudiar medicina, pues la cosa así como que cambia de color. ¿Sí? Esas cosas las vamos a escuchar. Luego viene una etapa que es la etapa estudiantil. Cuando uno es estudiante de una universidad, uno tiene una concepción del mundo, uno es rebelde, ¿sí? Uno no tiene ataduras y tiene una percepción del mundo que seguramente ellos aquí nos van a contar de lo que vivieron. Y para no alargarme más, luego viene la etapa del egresado, ya del ejercicio de la profesión. Y por eso aquí tenemos a estos 4 ilustres egresados de nuestra Universidad de Caldas que nos van a contar cómo ha sido su experiencia de egresado a través de su experiencia académica, administrativa y profesional. Entonces, en ese orden de ideas, yo, antes de presentarlos, simplemente a manera de apertura, solo voy a leer una hojita, una página de este bello texto que la universidad sacó en sus 70 años. ¿Sí? Es un texto muy bonito, en sus 70 años, similar al regalo que me acaba de hacer Julián, el representante estudiantil del Consejo de Sede de la Universidad Nacional, que también sacó un libro de los 70 años de la Universidad Nacional, me lo acaba de regalar. Muchas gracias, Julián. Lo puedo compartir con ustedes, obviamente, pues se los puedo prestar. ¿Sí? Es para mí. Entonces dice, de este texto que también colaboró el doctor Albeiro Valencia, lo siguiente: a propósito de la Universidad Popular. Los afanes para organizar la universidad se cristalizaron por medio de la ordenanza número 6 del 24 de mayo de 1943, que creó la Universidad Popular con los siguientes objetivos: dar enseñanza secundaria y comercial, dar enseñanza técnica e industrial, formar peritos agrícolas y pecuarios, fomentar la enseñanza de las bellas artes, impulsar la cultura de la mujer caldense, instruyéndola en economía doméstica, artes manuales, enfermería, comercio y otros, lograr el mejoramiento de la cultura intelectual y la mayor capacitación de los obreros manuales. La universidad empezó a funcionar en el edificio del Instituto Universitario, pero desde el 2 de febrero de 1943 se iniciaron los trámites para construir el Palacio de Bellas Artes frente al Cuerpo de Bomberos en Chipre. En mayo de 1946, los diputados Ramón Marín Vargas y Otto Morales Benítez presentaron un proyecto de ordenanza para convertir la Universidad Popular en un establecimiento público con personería jurídica. Estamos hablando de la ordenanza número 19 de julio de 1946, orgánica de la Universidad Popular. La gran importancia de esta ordenanza radica en que la convierte en una institución autónoma con patrimonio independiente y un presupuesto permanente del 5% de la renta departamental del tabaco. Para garantizar el funcionamiento de la Universidad Popular, el gobierno expropió la finca Santana y un lote situado en la esquina oriental del cruce de la avenida paralela con la calle Tercera, en la urbanización Belén, en el sitio de Palo Grande, propiedad de los señores Daniel Eduardo, Alberto y José Gómez Arrubla. La administración departamental aprobó levantar los inmuebles en este lote y se comprometió con los gastos de construcción y compra de equipos para adecuar los edificios. Hasta ahí dejo la lectura. Le quiero recordar a los ponentes que tienen 15 minutos. Juan Pablo, que está aquí, por favor levanta la mano, Juan Pablo. Cuando lleven 10 minutos les va a mostrar nuestra paleta, diciéndoles que les quedan 5 minutos y posteriormente que se ha terminado
el tiempo. Bueno, yo les voy a continuación a presentar a nuestros ponentes con unas pequeñas sorpresas que ustedes no sabían. Y es la ficha o el registro de matrícula de nuestros queridos egresados, ¿cierto? Con todo respeto de ustedes, es una sorpresa para ellos, pero creo que es un bonito recuerdo, ¿sí? Los que hemos tenido el beneficio y el privilegio de pasar por la universidad, este es un momento maravilloso, el momento del registro. Entonces aquí tenemos a nuestro primer invitado. ¿Se acuerda de ese registro, señor gobernador? Muy bien, entonces tenemos a nuestro primer panelista, el señor gobernador doctor Guido Echeverri Piedradita, abogado, devuélvase por favor Alejandro, es abogado, egresado a nuestro programa de Derecho, fue rector de la Universidad de Caldas, también fue rector de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, y bueno, y para todos nuestro secretario, que es nuestro actual gobernador de Caldas. Bueno, como datos, allí vemos que el doctor Guido nació en Marulanda, Caldas, ¿no? En Marulanda, Caldas, y van a ver que efectivamente nuestros panelistas tienen un arraigo muy grande por Manizales, así ninguno haya nacido en Manizales. Vamos a ver. Muy bien, nuestro segundo panelista, aquí lo tenemos. Señor rector, ¿se acuerda de su foto de estudiante? Señor rector, Alejandro Ceballos Márquez, aquí lo tenemos. Estudió en la institución educativa San José, ¿no? San José de Armenia, ¿cierto? De Armenia. Qué pena, el doctor Guido estudió en el Instituto Chipre, ¿no? Instituto Chipre. Bueno, entonces el doctor Alejandro Ceballos es médico veterinario, es decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y actualmente nuestro rector. Nuestro tercer panelista, aquí lo tenemos, doctor Jorge Herrad, su foto de registro de matrícula. El doctor Jorge Herrad, oriundo de nuestro querido municipio de Chinchiná, Caldas, ¿sí? De Chinchiná, médico cirujano, fue también rector de nuestra Universidad de Caldas, actualmente es presidente de la Liga contra el Cáncer y columnista del diario local La Patria. Y nuestro cuarto panelista, ¿se acuerda, doctor Carlos Ricardo Escobar? Muy bien, el doctor Carlos Ricardo Escobar, nacido en Bogotá, ¿no? Pero estudió en el colegio, en el Instituto Manizales, ¿cierto? El Instituto Manizales es médico cirujano y fue director del programa de medicina de la Universidad de Caldas. Con un aplauso recibimos a nuestros panelistas. Entonces, señor gobernador, es un gusto tenerlo con nosotros y bienvenido a este panel por los 75 años de la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo para todas y todos, doctor Rad, doctor Alejandro, doctor Carlos Ricardo, Albeiro, Fernando Sánchez, asesores de esta propuesta. Bueno, como se decía ahí, yo nací en Marulanda, Caldas, pero muy pequeño me trasladaron al municipio de Villa María. Me crié en Villa María. Ahí empecé a estudiar la escuela primaria. Estudié luego en la Fundación Jaime Duque y nos echaron como en cuarto de bachillerato porque armamos un paro. Y nos tocó venir a pedir refugio al Instituto Chipre, en donde finalmente terminé graduándome de bachiller. Digamos que ¿cuál fue la motivación para estudiar en la Universidad de Caldas? Hubo motivación tal vez en el sentido de querer estudiar Derecho. Yo era mucho más propenso a las humanidades. De ninguna manera pensé estudiar, digamos, una ingeniería. Aquí desde la época había una especie de división del trabajo académico en el sentido de que la Universidad de Caldas era una universidad que ofertaba programas básicamente humanistas, aunque ya tenía por la época también medicina veterinaria, agronomía y medicina. Sin embargo, era un hecho esencial que la Universidad de Caldas ofertaba carreras más de corte humanista, mientras que la Universidad Nacional ofertaba fundamentalmente ingenierías. En esa época, digamos, la Universidad de Caldas no tenía ingeniería de alimentos, no tenía geología, no tenía biología, antropología, sociología. Estos son programas que vinieron luego y que le han aportado un importante capital académico a
a esta institución. No tuve ninguna duda en estudiar Derecho. En esa época, pues por las condiciones de ser provinciano y por tener capacidades económicas escasas, nunca le pensó en llegar a estudiar en una universidad de afuera de Manizales y menos una universidad privada. Esa era una decisión que prácticamente a uno no le pasaba por la cabeza, como no nos pasaba por la cabeza a casi ninguno de la época. Entonces uno estudiaba en la universidad de su departamento, en la Universidad de Caldas, y naturalmente desde aquellos años la Facultad de Derecho tenía una gran importancia, mucho reconocimiento. Había sido el nicho donde se habían formado importantísimos juristas que iluminaban desde la Corte Suprema de Justicia en el momento buena parte de la judicatura colombiana. Entonces era una circunstancia de mucho orgullo y un sueño a veces no fácil de alcanzar, llegar a estudiar en esta facultad, de donde resulté egresado por ahí en el año 1978-79 tal vez. Fue una época estudiantil marcada por los convulsionados años 70, de manera literal. Era una universidad muy militante, fundamentalmente en materia de posiciones de izquierda. Todavía estamos viviendo un poco los últimos hálitos de la revolución del 68 en París. Había una efervescencia política y un compromiso político evidente en los estamentos estudiantiles y profesorales, que ya venían un poco desde el bachillerato, pero que de cualquier manera se consolidaron en la universidad. Digamos que esa fue la época de la aclimatación profunda de la Revolución Cubana. Fue una época muy signada por el terrorismo. En esa época, en la década del 70 fue donde existieron las Brigadas Rojas, donde se dio de manera muy dura la confrontación palestino-israelí. Digamos que en el momento el conflicto del Medio Oriente era mucho más encendido de lo que es ahora. Hasta el Japón tenía el grupo terrorista, que eran, bueno, las Brigadas Rojas eran italianas, el Ejército Rojo era el grupo terrorista del Japón. Colombia vivía los últimos escarceos del Frente Nacional. Con el gobierno de Alfonso López Michelsen hubo una gran bonanza cafetera, pero antes, en la elección del presidente Misael Pastrana, hubo un momento de inflexión cuando en esas elecciones muchos consideraron y siguen considerando que había ganado la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y que fraudulentamente había llegado a la presidencia de Misael Pastrana Borrero. Ahí surge, por ejemplo, la M19. A partir de ahí se anuncia por diferentes medios de comunicación en una enorme campaña expectativa el nacimiento de este grupo guerrillero que copó buena parte de la historia política, por lo menos desde el punto de vista de la subversión de la década del 70 y la década del 80. Esta década también fue la década de la crisis del petróleo, la década del surgimiento de los países no alineados, una organización que va marchitando con el paso del tiempo, dadas las nuevas condiciones políticas del mundo. En el año 73 se dio la primera crisis de precios del petróleo que creó un gran terremoto económico, fundamentalmente en los países de mayor crecimiento que no tenían petróleo. En fin, fue una época muy convulsionada. Por esa época también empezaron a verse algunas fracturas de la aparente solidez de la Unión Soviética, que empezó a tener diferencias con China, y eso hizo que surgieran muchas facciones de la izquierda en ese momento. Había grupos de izquierda pro-chinos, pro-cubanos, pro-soviéticos, y eso implicó una división de la izquierda que apenas en los últimos años se está superando, y que obviamente marcó muchísimo la universidad o la militancia política de la universidad. Fueron años de tropel. Nos correspondió, decía ahora, asistir a la elección de Alfonso López Michelsen, que había sido una persona contestataria al esquema del Frente Nacional,
que había fundado lo que llamó el movimiento revolucionario liberal y que llegó al gobierno creando muchas expectativas en torno a lo que quería ser un gobierno progresista que el país está reclamando. Una expresión de ese progresismo inicial del gobierno del presidente López fue la designación de Luis Carlos Pérez, un enorme jurista, intelectual de izquierda, como rector de la Universidad Nacional, y nombró como rector de la Universidad de Caldas a un hombre muy importante de este departamento, científico consagrado, psicólogo, psicoanalista, Luis Guillermo Arcila, que trajo unos aires refrescantes a una universidad que había tenido un manejo muy conservador en los años anteriores. Pues no hay sino que decir que de los consejos superiores de las universidades públicas hacían parte los arzobispos. El arzobispo de Manizales hacía parte del consejo superior. Llega Luis Guillermo Arcila, se inaugura una época de mayor amplitud democrático, de mayor pluralismo, de mayor tolerancia. Este ambiente, digamos, permite una exacerbación de la movilidad estudiantil. Finalmente cae el rector Luis Guillermo Arcila y vienen una serie de rectores que tuvieron una línea política totalmente distinta y que un poco volvieron a ser, digamos, rectores mucho más conservadores, menos consecuentes y menos progresistas. Ese fue, digamos, el ambiente que nos correspondió vivir en nuestra época estudiantil, una época de mucho compromiso social, de mucha militancia política, en una ciudad que veía asombrada cómo el movimiento estudiantil despertaba un poco ese sopor en que se debatía esta ciudad, que era en ese momento todavía un pueblo grande, y creo que eso marcó a muchas personas que estudiamos en esa época en la universidad. Bueno, yo la verdad no fui muy buen estudiante que digamos, pero fui mejor estudiante que Macías, el presidente del Senado. Me logré graduar por ahí en el año de 1979 más o menos. De nuestra promoción, digamos, hay personas que recordamos con mucho cariño y admiración. William Hernández es egresado de la profesión, actualmente consejero de Estado. En general fue una promoción de muy buenos juristas, muchos de ellos excelentes litigantes, muy buenos magistrados, muchos de los cuales todavía ejercen ese oficio en tribunales tan importantes como el Tolima y otros tribunales del país. Y digamos que después, yo digamos nunca me dediqué propiamente al ejercicio de la profesión, yo me dediqué más bien a otras cosas. 10 minutos. Más bien a otras cosas nos dedicamos en el campo, digamos, de la actividad política y digamos, hicimos incursiones hice incursiones en el Congreso de la República, y llegué en una de las etapas más interesantes, más cautivantes de mi vida, a ser rector de la Universidad de Caldas en el año de 1985, 86 tal vez, cuando, 95, 96, cuando se estaba estrenando la Constitución del año de 1991, que por lo menos en el aspecto universitario le entregó al país un margen de autonomía mucho más amplio, le entregó a la universidad la posibilidad de elegir sus propias autoridades académicas, su rector, en este caso concreto. Anteriormente, siendo la Universidad de Caldas una universidad nacional, al rector lo designaba el presidente de la República. Recuerdo que el último rector designado fue el doctor Jorge Herrada, a quien tuve el orgullo y la satisfacción de recibirle la rectoría en el año de 1995. Me encontré en el 95 con una reforma académica muy profunda que había venido siendo diseñada bajo el liderazgo del doctor Rad por los distintos estamentos de la universidad, con un enorme rigor académico y con un gran compromiso por avanzar en la modernización académica de la universidad. Yo tuve un gran vicerrector académico que recuerdo con mucho afecto, que lastimosamente falleció, Tulio Marulanda. Tulio era un hombre muy inteligente, muy brillante, con una gran apropiación de la universidad, casi que era ya gateado en la universidad, porque su padre, el doctor Rafael Marulanda, había sido rector de la universidad cuando estaba Tulio siendo un niño. Todavía hay docentes de la universidad que son hermanos de Tulio,
y Tulio Villamor fue un gran partner en el proceso de sacar adelante esta reforma académica que por fortuna hoy todavía conserva la universidad con una mirada muy puesta en el futuro y con una organización por grandes facultades que agruparan los programas y fundamentalmente potenciar a los departamentos para efectos de crear una riqueza académica y docente que le diera mayor protección a la universidad. En mi rectoría se inició también el proceso de acreditación. Nosotros, digamos, iniciamos la acreditación, fuimos la primera universidad pública de Colombia que entró al proceso de acreditación. El primer programa que entró al proceso de acreditación en Colombia fue Enfermería Superior de la Universidad de Caldas, que logró acreditarse en justicia porque es un gran programa académico. Entonces yo, digamos, resumiría en esos elementos muy generales, creo que me agotó el tiempo, digamos lo que ha sido mi experiencia en la universidad desde las épocas de estudiante, de rector y de egresado. Este ha sido un poco un viaje a la nostalgia, un poco apretado, pero yo creo que es un resumen de lo que fue nuestra vida y nuestra experiencia como estudiante y como egresado de esta universidad de la cual nos sentimos profundamente orgullosos de ser egresados por lo que esta universidad significa hoy en el país, tener esta universidad como una universidad investigadora, una universidad volcada al mundo, una universidad con muchísimos investigadores, con muchísimos doctores, una universidad que se acaba de acreditar. Creo que nos enorgullece mucho a todos los egresados de esta universidad que llevamos en el alma y en el corazón. Bueno, muchas gracias al señor gobernador. Les recuerdo que al final, no lo dije, pero obviamente al final, como es usual, pues ustedes van a tener un espacio para que puedan hacer unas preguntas, pero solamente les vamos a poner una condición, y es que nos digan al final a quién le desean preguntar, ¿cierto? No porque si una pregunta para los cuatro, porque se nos vuelve 4 respuestas, entonces nos dan las 12 de la noche. No, una pregunta nos dice a quién le desea preguntar, ¿de acuerdo? Pueden ingresar, que aquí hay más sillas disponibles. Saludamos a la doctora Beatriz Zuluaga, directora del programa de Derecho, que también nos acompaña. Y olvidé decirles una cosa muy importante, el número 50. Estamos celebrando los 75 años, pero hoy también estamos celebrando la sesión número 50 de la Cátedra de Historia Regional de Manizales, que era desde el año 2015, y muchos de ustedes, muchos, no puedo decir nombres, o sea, aquí son muchos, no alcanza tiempo, pero muchos de ustedes han estado en todas las 50 sesiones, entonces yo pienso que ustedes se merecen un aplauso por esta sesión número 50, que esperamos sean muchísimas, pero muchísimas más. Señor rector de la Universidad de Caldas, doctor Alejandro, nuevamente es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas noches para todos los asistentes a esta actividad. La verdad que para mí es un enorme placer estar con el doctor Escobar y con 2 ilustres rectores de la universidad, porque para mí no son ex rectores, para mí siguen siendo rectores de la Universidad de Caldas, y así va a ser hasta el último de mis días. Bueno, la verdad es que hay tanto para contar en un cuarto de hora que el tiempo no nos alcanzaría, pero vamos a tratar de resumir. Como lo decía Francisco en un principio, originalmente soy de Armenia, y a muchas personas aquí en Manizales que me conocen desde hace tanto tiempo les he dicho que me nacionalizó manizaleño la cobija. Entonces, porque me casé con una manizaleña, mi hijo es manizaleño y aquí he vivido gran parte de mi vida, de tal manera que me considero manizaleño por adopción. Yo llegué a la Universidad de Caldas en el año de 1985, egresado de un colegio católico en Armenia, el Colegio San José de los Hermanos Maristas, y resulta que mi papá fue un hombre muy trabajador toda la vida. Entonces, claro, cuando yo estaba terminando el bachillerato, mi papá le dijo a mi mamá: mija, le tengo ya el trabajo al niño. Entonces me tenían un trabajo ya prácticamente conseguido en un banco, y mi mamá le dijo: no, pero ¿cómo que trabajo? No, es que el muchacho se va a estudiar, y se va a estudiar una carrera universitaria. ¿Dónde? Yo no tengo idea, pero él se va a estudiar. Entonces,
obviamente uno de niño sueña con muchas profesiones y con muchas actividades que quisiera realizar cuando adulto. Claramente no tenía ni ser policía ni ser bombero, que es con lo que sueñan muchos niños. Tenía 3 alternativas y una de ellas, ustedes no lo van a creer, era dirección de orquesta. Entonces yo creo que por esa razón el amor que siento por la Orquesta Sinfónica de Caldas. Aviador, pero tenía una miopía tremenda, entonces descartado, por supuesto, aviador. Y posiblemente muchas personas no lo saben, pero en la familia somos alrededor, pues entre primos, tíos, primos segundos, somos alrededor de 18 veterinarios. Entonces, pues obviamente la sangre llama y me decidí por veterinaria. En esa época no había sino algunas opciones que eran la Universidad de los Llanos. Claramente no me iba a ir para Villavicencio. Universidad del Tolima, tampoco la tenía dentro de las opciones. La Nacional en Bogotá y la Universidad de Caldas. Y aquí había un hermano de mi mamá que era profesor de la Facultad de Medicina, Jaime Márquez Arango. Entonces yo dije, no, pues nos vamos con el tío Jaime a Manizales. En el año de 1985 la Universidad de Caldas, dentro de las reformas que hablaba el doctor Guido y muy previo a esas reformas estructurales en la organización de la universidad toma la decisión de eliminar los exámenes de admisión y las entrevistas. Entonces, pues no me quedaba la opción sino del examen del ICFES. Uno de los primos que se había graduado hacía poco invitó al doctor Jaime Estrada Gaviria, que era profesor de anatomía, a la reunión en Armenia. Entonces, claro, yo en la reunión me senté al lado del profesor Jaime Estrada y fui cuadrando la entrevista para entrar a la universidad. Posteriormente, como les digo, las entrevistas desaparecen. Por fortuna el puntaje del ICFES fue muy bueno. Ingresé a la universidad en la ponderación en el puesto número 7. Así que listo, para la Universidad de Caldas. Y aquí les voy a contar una anécdota muy curiosa, y es que cuando me llega la liquidación de la matrícula, mi papá dijo, pero ¿qué es ese montón de plata? Y yo, eso es. Y resulta que pagué la matrícula y 6 meses después hay una reliquidación de la matrícula y me devuelven un poco de plata. Yo le dije a mi mamá y ella me dijo, pues su papá ya pagó, pues mire a ver qué hace. Y yo resulta que la plata, doctor Miguel, me la gasté en un abono para irme a la feria de Manizales al año siguiente, después de haber entrado a la universidad. De ahí no he faltado pues más a la feria, sí tuve por ahí un bache después, pero en eso me gasté la plata que me devolvieron de la matrícula. Y mi padre pues lamentablemente ya falleció, pero pobre viejo, cada semestre siguió pagando la misma plata que había pagado la primera vez, y con eso era que yo me iba para Toros pues en enero, ¿no? Así que bueno, pero son cosas que uno hace de muchacho. Pero decidí venir a la Universidad de Caldas porque la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de ese entonces tenía y sigue teniendo, pues sigue ocupando de los primeros puestos en lo que es la medicina veterinaria y zootecnia en Colombia. Hay 2 hechos muy significativos que marcaron la época mía como estudiante, y fue en primer lugar la avalancha de Armero, y previamente, una semana antes, la toma del Palacio de Justicia. No se me va a olvidar que el tío Jaime, con quien conversaba mucho y a quien le debo muchísimo de la poca cultura que tengo desde el punto de vista intelectual, artístico, por la literatura, etcétera, él me decía en una de las conversaciones que tuvimos muchas veces, hombre, lo único bueno que hizo Belisario Betancur, y por lo que lo han criticado más durante su gobierno, que fue haber buscado desalojar el Palacio de Justicia y mantener la institucionalidad del país, justamente tomado por el M-19 doctor Guido en el año de 1985. Tuve extraordinarios compañeros, pero extraordinarios profesores,
y aquí quiero recordar uno de los fundadores de la facultad, que fue el doctor Miguel Álvarez Jaramillo, de quien tenemos todos los veterinarios múltiples anécdotas que yo creo que harían la noche interminable hablando del doctor Miguel Álvarez. También como estudiante, al haber estudiado en colegio privado, no participamos de paros ni cosas de estas, pero sí como estudiante de la universidad solamente participé en una de las movilizaciones que se produjo, que fue para sacar el decano que teníamos en esa época en la facultad. El rector era el doctor Álvaro Gutiérrez Arbeláez, a quien tengo en este momento la fortuna de tener en el Consejo Superior como miembro suplente de los rectores. Finalmente el decano que había en ese momento salió de la decanatura, y yo sentí un gran alivio cuando nombran de decano al doctor Gerardo Telles, a quien he considerado tal vez uno de mis mejores profesores, además maestro, amigo, y yo dije, no, pues qué alegría que el doctor Telles me pueda entregar el diploma, y efectivamente así fue. El doctor Telles fue el decano que terminó, o con quien tuve la fortuna de terminar la carrera. Pero también hubo profesores extraordinarios, a quien recuerdo en este momento, a Álvaro Cardona Montes, a Yesid Londoño, el mismo Gerardo Telles, Miguel Álvarez Jaramillo, en fin, fue una época realmente muy bonita dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el último año conocí a mi señora, y después tuvimos ahí un bache en el noviazgo, porque yo me devolví a Armenia, me fui a trabajar con el comité de cafeteros, y a los 3 años, como yo digo, debiéndole a cada santo una vela, me fui a hacer una maestría. En esa época aquí en Colombia era muy difícil poder encontrar estudios de especialización en el sector agropecuario, prácticamente no había especializaciones en el sector agropecuario, y la única opción era salir del país. Me fui a Chile, con bastante sacrificio, pues porque la familia mía nunca ha sido una familia pues adinerada. Por eso, como decía el doctor Guido, la opción nuestra era la universidad pública, de la cual pues me siento profundamente orgulloso de mi Universidad de Caldas. Estando en Chile, regresé a Manizales justamente a vincularme con la universidad, y desde ese entonces voy a cumplir 19 años con la Universidad de Caldas, y siempre lo he dicho, lo que soy como profesional, como persona, se lo debo a la universidad. Estando en la universidad tuve la posibilidad de hacer estudios de doctorado. Una vez que regreso a la universidad después del doctorado, yo quería quedarme por fuera, la verdad era esa, y resulta que el rector de esa época era Ricardo Gómez, y él me dijo, oiga hombre, pero ¿cómo que se va a quedar si es que a usted lo necesitan más las vacas colombianas que las vacas de afuera? Entonces quédese en la universidad. Y finalmente regresé pues a la universidad, me reintegré. Me ofrecen hace 4 años buscar la rectoría de la universidad, y le dije a las personas que me lo sugirieron, yo le dije, hombre, las uvas todavía están verdes, y la verdad yo quiero consolidar primero unos procesos de investigación en la universidad, y la verdad que he tenido la fortuna de dirigir algunos estudiantes ya hoy egresados, no solamente del pregrado, sino como formación doctoral, de maestría, y tenemos un grupo de trabajo muy interesante en calidad de leche. Posteriormente el rector Felipe César Londoño me ofrece acompañarlo en su administración, decidí aceptarlo, y posteriormente, por sugerencia de algunos amigos, de algunas personas dentro de la universidad, me piden buscar la rectoría de la universidad, y fue un reto que asumí con mucha responsabilidad. No ha sido fácil, yo les confieso que no ha sido fácil. En particular, pues muchos de ustedes recordarán el día de la posesión, es una pelotera tremenda, quedará para la historia de la universidad, por supuesto, pero a pesar de que no ha sido fácil,
les quiero decir a todos ustedes y confesarles que lo he disfrutado y me siento muy orgulloso de ser su rector. Muchas gracias. Muchas gracias al señor rector Alejandro Ceballos. Doctor Jorge Raz, bienvenido. Nos vemos nuevamente. El doctor Jorge también nos acompañó en la primera cátedra, donde la relatoría se la hizo también el profesor Fernando Cantor, ¿sí? Donde usted tuvo la oportunidad de hablarnos de la historia de la medicina. Este año también tuvimos al doctor Orlando Mejía, hablándonos de su obra sobre la historia de la medicina. Doctor Jorge, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias al doctor Guido por sus palabras con referencia a mi administración. No es fácil hablar de uno, es muy complicado, sobre todo los que no hablamos en primera persona, sino que hablamos en una persona diferente a lo que nos acostumbramos desde cuando estudiábamos medicina y después en los escritos no nos referimos a la primera persona. Yo provengo de una familia en la cual no hubo médicos ni ningún profesional. Mis abuelos eran agricultores o comerciantes y mi padre era comerciante. Por eso cuando se llegó la finalización del bachillerato y yo vengo de Chinchiná y casi que me trajeron con espejito, pero yo creo que hubo ahí un puntico de la que me salvé. ¿Cómo sería que yo venía de pantalón cortico y llegué al colegio de la primaria y de pantalón cortico, y en primero de bachillerato de pantalón cortico, y los compañeros que estaban en sexto, los de sexto, compraban crispetas y me las tiraban en el pie, cuto, cuto, cuto. Eso causó en mí algunos traumas. El rector llamó a mi mamá, le dijo, cámbiale los pantalones. Y como yo estudiaba con mi hermano, a mi hermano le dijo, vea, mi mamá era muy estricta y le dijo, yo se los cambio a Jorge, pero Antonio se tiene que quedar un año más. Y él siguió recibiendo las crispetas y el cuto cuto. Entonces, cuando se llegó la hora de definir qué estudiaba yo después del bachillerato, eso me pareció un ensueño. Yo me dediqué al bachillerato en quinto y sexto a estudiar mis cosas y a hacer mis actividades extracurriculares. Y cuando mi padre me llamó una tarde, casi faltando 20 días para terminar, y me dijo, ¿y usted qué va a estudiar? Y yo. Él me vio dudando y me dijo, le tengo una propuesta. Y dije, sí, ¿cuál? Me dijo, le compro un almacén. Y el almacén que me iba a comprar quedaba atrás de la catedral, que en esa época se llamaba Almacén Nené. Y dije, déjemelo pensar 2 o 3 días. Y me fui a pensarlo. Y dije, matemáticas, derecho, no me quedaban sino las biológicas. Y dije, las biológicas. Agronomía, la única tierra que he tenido es la del ombligo. Animalito, no. Otras biológicas, no me quedaba sino medicina y laboratorio clínico de la Católica. Y en la Católica era un programa femenino, eminentemente rechazado. No me quedó sino medicina. Y por la apetencia a las biológicas. Pero como dijeron aquí, a mí mi papá no me iba a enviar a ninguna otra parte fuera de Manizales a estudiar. Primero porque mi madre era muy estricta. Y ahora cuento una anécdota. Y entonces me decidí por medicina. Los exámenes eran en la Universidad de Caldas, pero venían a hacerlo desde Cali a hacer los exámenes de admisión. Fueron 2 días allá en el aula magna, terribles. Yo salía de esos exámenes y oía a las personas hablar, no, que la respuesta es esta, que la respuesta es esta, que la respuesta es esta. Yo decía, ¿en dónde me metí?
yo no contesté nada de eso. Bueno, cuando aparecieron los resultados, yo fui allá al hall, y ya estaban los resultados, y yo no me miré ahí, y al almacén. Pero me fui para el Parque Bolívar, y en el Parque Bolívar me encuentro con un compañero de bachillerato, lamentablemente ya fallecido, que nos presentamos a medicina, y me dijo, pasamos. Y ¿cómo que pasamos? Yo no me vi allá. Y nos devolvimos para la universidad. En ese momento habían los buses que iban gratuitamente entre el Parque Bolívar y la universidad. Llegamos allá y me vi ahí en la lista. Adiós almacén. Entonces entré a medicina a un sistema que había en ese momento, que se llamaban estudios generales. Era un sistema diferente a lo que se venía haciendo en la universidad. Nos reunían agronomía, veterinaria, medicina, y nos daban los profesores unos temas básicos, matemáticas, nos daban química, física, pero en esas asignaturas yo no tuve problemas. Yo venía del colegio de Nuestra Señora, que tenía los mismos profesores de los del instituto universitario, y yo me sentía muy bien preparado en esas asignaturas. Pero una de las cosas que yo miré ahí era que enseguida de anatomía existía la sala Temístocles Vargas, de música, dirigida por el profesor Alberto Londoño. Ahí me entré una tarde, y él me enseñó los primeros pasos en la música clásica. Y ahí aprendí a oír a 1812, la famosa obra. Y después ya me acostumbré a esas obras, pero yo venía de un colegio católico, y entonces los cantos gregorianos eran conocidos por mí, lo mismo que la música sacra en Semana Santa. Ese fue un mundo diferente en ese primer año. Y después pasamos a los segundos, terceros y cuartos años. No había un cuello de botella que dijeran, pasan 10 y se quedan el resto. No, el que pudiera pasar, pasó. Y nosotros recogimos muchos colegas, muchos compañeros que habían perdido el año primero, y entonces comenzamos a estudiar en la carrera. De la parte académica no les voy a hablar. Casi pierdo microbiología y terminé siendo microbiólogo casi. Y como no me gustaban las matemáticas, en la especialidad me dieron matemáticas hasta que me llené. Y como no me gustaba el derecho, en los diferentes cargos que he desempeñado, me ha tocado encontrarme con los abogados y hablar del derecho, y me dice el abogado, no, es que la ley dice, y muéstrame la ley, yo la leo. Y entonces es como castiga la vida. Yo entré entonces en la parte académica, y he escrito por mí un documento que ha sido corregido recientemente, que se llama Una colmena en formación, donde describo toda la parte académica de todos mis estudios y menciono a todos mis profesores bajo diferentes aspectos. Pero yo tuve dos maestros muy queridos por mí. Aquileo Guasmar Orozco, que era médico de mi madre, y el doctor Félix Senado Toro, que fue médico mío. Y yo los veía y con qué gusto estaba en sus clases. Pero me dio por comenzar a enseñar por fuera de la universidad en el bachillerato nocturno de Nuestra Señora, y casi pierdo ese año hasta que me llamó el doctor Aquileo: deje eso, jovencito, que eso no le va a hacer bien. Ahí me aparté de la docencia. Yo no sé si en esa época era mejor que hoy, yo creo que es distinto. Había una rigidez, una falta de flexibilidad, pero severa. Hoy no hallamos eso. En esa época, pues yo lo agradezco hoy porque me formó, y hoy doy gracias a cómo me formaron mis maestros, y hace cosa de 2 o 3 meses tuve la oportunidad de reunir a muchos de ellos.
para estar unos minutos con ellos y con qué agradecimiento. Pero además de estudiar medicina, de los estudios médicos y de agradecer un hospital como el Hospital de Caldas, o como el Hospital Infantil, o como el Hospital Santa Sofía, que eran los 3 hospitales de esa época, yo tuve oportunidad de comenzar a trajinar en otros aspectos, no necesariamente los ligados a la profesión o a la academia. Me gustaba escribir, comencé a escribir, me gustaban las cosas de teatro y estuve muy vinculado al Festival de Teatro Universitario. Y hubo una época en que ya comencé a mirar cómo era el entorno de la medicina, no necesariamente las clases y lo que tenía allí, sino comencé a mirar. Aquí está el profesor Oscar Gómez Ceballos, con el cual compartí un seminario de educación médica por el país, en el cual comencé a aprender qué era la educación médica por fuera. Y aquí adentro. Yo terminé mis estudios y por una u otra razón que después hablaremos, yo me fui a hacer internado en Montería. Y después de hacer internado en Montería hice rural en Montería. Y eso me formó en una complementación importante. Y yo quería hacer laboratorio clínico o patología, y en ese momento se cerró la Universidad del Valle, y entonces el programa ya no existía. Y me gané una beca mexicana y me fui a hacer la especialidad. Cuando vine, encontré, habrá que hablar después de eso, encontré al doctor Guillermo Arcila como rector y al doctor Hernando González como decano. Y sin tener trabajo en ninguna parte, me llamaron y comencé a hacer mi trabajo en parasitología. En ese momento estaban en un paro de profesores en medicina terrible. Y aquí está también el doctor Oscar Gómez, que fue el que llevó la razón a los profesores de que yo no era uno que quería desplazarlos, sino que quería venir a enseñar, y ellos en una asamblea aceptaron que yo viniera y no fuera un esquirol. Ahí comenzó mi vida docente, de la cual me he pensionado. Ahí comenzó mi vida administrativa en la universidad, que finalmente terminó en la rectoría de la universidad, que habrá que hablar en algún momento de cómo llegué a la rectoría. Y después de ser rector, fui jefe de departamento del doctor Guido. Él me llevó al departamento que en ese momento era el más numeroso, el clínico quirúrgico, 110 profesores en esa época. Y ya terminé y me pensioné, y entonces estoy en otras actividades a las cuales me he acomodado en la pensión, porque no me imagino andar la 23, andar la 22, buscando quién me invite a tomar un tinto o a quién a invitar un tinto. No, ando ocupado, pero doy gracias, como han dicho aquí mis colegas, a que existió la Universidad de Caldas, que era una universidad estatal y que tenía el programa de medicina. Es mi alma mater, a la que quiero con todo mi corazón y a la que siempre le recordaré hasta terminar mi vida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Raz. Doctor Jorge, solo para complementar, estudió en Colseñora, correcto, ¿cierto, doctor Jorge? Y cuando lo visité en la Liga contra el Cáncer, pues vi su diploma, que estaba firmado por quien fue Carlos Enrique Ruiz, el rector, y el secretario general era Humberto de la Calle Lombana, ¿cierto? Que firmó su diploma, que no lo mencioné. La semana pasada el doctor Humberto de la Calle nos manda un correo excusándose de no podernos acompañar esta noche. Es importante decirlo porque yo había anunciado pues que él nos iba a acompañar y efectivamente él nos iba a acompañar. Sí, doctor Jorge. Enrique Mejía Ruiz, perdón. Enrique Mejía Ruiz, el rector. Doctor Carlos Ricardo, bienvenido a la Cátedra de Historia Regional de Manizales. Estamos atentos a sus anécdotas. Muchas gracias. Primero, muy honrado de estar en esta compañía
de un auditorio en el que veo tantas caras queridas y amigas. Realmente, como siempre, estoy en mi casa. Como lo dijeron ahora, después de esa detectivesca exploración de sacar nuestras hojas de matrícula, todavía recuerdo el día que firmé la matrícula en presencia de don Libardo Zuluaga, allá en la rectoría. Y como lo dice esa hoja, soy bogotano. Soy bogotano, criado en mi infancia y adolescencia en Bogotá. Estudiaba en un colegio que quedaba a media cuadra de la Plaza de Bolívar. Y por eso tenía que enterarme, quisiera o no, de las grandes manifestaciones que se dieron en la década de los 60 alrededor de la Plaza de Bolívar con la creación de la Federación Universitaria Nacional. Y también me tocó conocer muchas de las movilizaciones del Frente Unido del Pueblo del padre Camilo Torres, que esas manifestaciones de estudiantes terminaban en la Plaza de Bolívar y el bus del colegio salía por en medio de esos estudiantes que estaban entrando en las manifestaciones. Fui un niño común y corriente, pero me enteré desde muy pequeño por esas circunstancias de cosas históricas del país. Recuerdo que en uno de los recorridos del bus del colegio nos tocó en la zona sur de Bogotá todo el tiroteo que terminó en la muerte de Efraín González, un bandolero de mucho renombre, y a nosotros nos asustaba, a los 10, 11 años, no recuerdo, debió haber sido por esa época, escuchar ese tiroteo y ver eso que estaba pasando en nuestra amada ciudad. Por razones de orden familiar vine a dar a Manizales. Imagínense ustedes lo que significó para mí en mi adolescencia. Un bogotano auténtico, Ala. Llegar a Manizales, en donde abrir la boca en el salón de clase era para todo lo que hoy se llama bullying. Me decían papitas chorreadas, me tenían todos los sobrenombres que ustedes se pueden imaginar, y pues fue difícil. Tengo que decirlo, los bogotanos no éramos muy queridos en esa época aquí, ahora somos un poquito más. Pero me encontré entonces en una ciudad que tenía unas cosas bellísimas. Ya desde Bogotá venía con todas las inquietudes artísticas. Oscilábamos entre el rock y toda la cultura del rock y la música propia de Colombia. Finalmente, me puedo poner un poquito colorado ahora, pero terminé con el rock. De eso realmente no queda nada, terminé en otras ondas artísticas. Terminé también metiéndome en un mundo que algunos de ustedes conocen, que es el del diexismo, la afición a escuchar emisoras de onda corta, y por esa vía conocí mucho de la historia y lo que sucedía en el mundo en ese momento. Ya lo recordaba ahora el doctor Guido, todo lo que sucedió en mayo del 68, todo lo que pasó en el mundo de la década del grupo de los Baby Boom, al cual pertenezco, toda la posbomba atómica, rezagos de lo que fue el 9 de abril en Bogotá, aunque yo nací mucho más adelante. Todavía me tocó ver las calles de Bogotá con los rieles del extinto tranvía y cosas que me hacían preguntar qué había pasado, que quedaban esos rieles en las vías. Cuando llegué a Manizales nos encontramos con que estaba la efervescencia del Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, y me encantó el teatro. Desde el bachillerato descubrí el teatro y me encantó. De las primeras obras a las que pude asistir fueron obras de estudiantes de la Universidad de Caldas que montaron la obra Soldados de Enrique Buenaventura, y eso nos marcó porque era un pedazo de la obra de Álvaro Cepeda Zamudio y contaba la historia de la masacre de las bananeras, que también rememora Gabriel García Márquez, y eso me gustó muchísimo. Y comencé a buscar el teatro. Terminé en el grupo de teatro de mi colegio, que era el Instituto Manizales, un colegio muy humilde, pero muy altivo a la vez. Y allá
empecé a compartir aulas con Bernardo Jaramillo Osa, que fue mi compañero de estudios en el bachillerato, y después estuvimos juntos en la Universidad del Derecho y yo en Medicina. Terminamos entonces en el grupo de teatro del colegio, y de ahí empecé a ver que había una cosa maravillosa que podía suceder, y era volarme de las clases del colegio a meterme a las clases de trabajo social en la Universidad de Caldas, porque conocía a varios estudiantes de esa facultad y me encantó lo que estaban hablando. Entonces me volaba de las clases del colegio para meterme a clases de trabajo social, y veía clases de sociología y antropología, y era el sardino para los estudiantes de la Universidad de Caldas, porque era pues un pelado que se aparecía allá. Me adoptaron. Por esa vía comenzaron también a entrar propuestas de organización gremial de los estudiantes de bachillerato. La universidad tenía incipiente un Consejo Superior Estudiantil, que así se llamaba, COSEUC, que venía de la década de los 60 con toda una serie de actividades que eran la semana de los estudiantes, en que antes del 68 se hacían unos grandes reinados aquí en Manizales, y los muchachos terminaban peleando y haciendo foros y discutiendo en asambleas porque la candidata de agronomía sacó 17 votos menos de los que aparecían en el acta, o por cosas de ese tamaño. Realmente en el año 68 comenzó toda la organización gremial, el COSEUC, y alguna vez tuve oportunidad de leer las actas de esas reuniones y encontré datos interesantísimos de ese consolidarse del Consejo Superior Estudiantil, al cual cuando llegué a la universidad entré, por supuesto, y luego terminé siendo presidente de ese Consejo Superior Estudiantil en varias ocasiones. Como dato curioso, cuando ingresamos a la universidad se venía de una gran movilización, hubo paros, cierres en el año 71 y 72. Yo entré en el año 73 a la universidad, y ese día, en ese documentico que mostraron, teníamos que firmar un anexo en que nos decían que entrábamos todos con matrícula condicional, que quien hiciera una asamblea o quien hiciera una reunión mayor de 4 personas podía ser excluido automáticamente de la universidad. Eso fue en la administración del doctor Enrique Mejía Ruiz. Por supuesto, 0 asambleas, 0 reuniones. Yo ya venía con algo de organización y de ganas de trabajar por la organización de los estudiantes, y empezamos a hacer reuniones a escondidas. Nos reuníamos en la noche en salones de la universidad sin luz, porque había orden de desalojar todo, y empezamos a trabajar pensando en cómo convocábamos a una asamblea. La primera asamblea la hicimos en la cafetería antigua de la universidad, donde hoy están unas aulas, y tuvimos la participación muy sonora de los estudiantes de veterinaria, que se sentaron en la parte detrás de esa cafetería a golpear con botellas para impedir que pudiéramos hacer la asamblea. Pero la hicimos. Y comenzamos todo el proceso de organización y de movilización que llevó a unos eventos supremamente importantes desde mi óptica. El primero, la necesidad de replantear la universidad desde el punto de vista de los estudiantes. Y empezamos a organizarnos en un grupo de brigadas que discutíamos el contenido curricular de los programas, que discutíamos el papel de la universidad, que discutíamos qué iba a pasar con la universidad y qué iba a pasar con nosotros. Eso generó escozor en grupos de profesores que nos veían como una amenaza a todo lo que sucedía. Recuerdo que mis amados profesores de medicina decían que el programa era perfecto, que no había nada que discutir y que no había nada que cambiar. Medicina, irónicamente, comenzó con más fuerza todo ese proceso de revisión y se consolidó un trabajo importantísimo que terminó en cambios de fondo en algunas de las actividades de los programas. En el año 74, cuando fue nombrado, 75, el doctor Guillermo Arcila Arango, que era psiquiatra, médico psiquiatra, 74, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, el doctor Arcila llegó y él, en consonancia con su concepción libre pensadora y con la política que se vivía en general alrededor del aparato educativo,
designó lo que se llamaron los decanos progresistas. No me va a alcanzar el tiempo. Los decanos progresistas, que fueron personas que empezaron a ampliar y a facilitar muchos de los procesos. Finalmente vino la destitución del señor rector el 3 de septiembre, y ese día se dio una gran movilización que terminó en el allanamiento de la Universidad de Caldas por parte del Ejército y la Policía. Se movilizó entonces toda la población alrededor de eso durante una semana, estudiantes, habitantes de Manizales. Aquí se declaró el toque de queda. Estuvimos 8 días en que no se podía salir a la calle después de las 8 de la noche. Y la movilización terminó generando un proceso tal que fue revertida la universidad a los universitarios, que son sus únicos dueños. Esa movilización fue dramática y lamentablemente generó la muerte de un niño que fue asesinado por parte de un teniente de apellido Pérez y otro capitán Almanza, que dispararon sobre un grupo de estudiantes que estaban en la puerta del Banco de la República. De ellos 5 quedaron heridos a bala. Después de toda esa movilización siguió un proceso de consolidación. Yo terminé mi carrera y me fui a hacer mi año rural a Marulanda, doctor Guido lo sabe. Allá cumplí mis funciones de médico director del hospital, y como no había veterinario, pues también de vez en cuando curaba toros con diarrea o animales de otro tipo, pero lo hice con mucho cariño, y la realidad fue que es una experiencia bellísima. Volví, hubo un concurso docente, ingresé a la universidad como profesor y por supuesto entré a hacer parte de la organización de los profesores y estuve haciendo parte de la junta directiva de la asociación, participando activamente en todos los procesos de reivindicación gremial y profesoral. Con la profesora María del Pilar, que está aquí, María del Pilar Escobar, trabajamos una locura que fue una experiencia riquísima, que fue la creación del grupo de teatro de la universidad. Fui el director, montamos varias obras que gustaron muchísimo y eran todas, por supuesto, en relación directa con la situación profesoral. Participé en el año, desde el año 92, en toda la revisión de la estructura orgánica, en la conformación de la nueva universidad, y buscamos entonces que se hiciera una consolidación de una universidad moderna que se asomara al futuro y que entrara en un proceso de modernización. Ocupé cargos directivos, fui decano por una irresponsabilidad que cometió el doctor Guido de nombrarme, pero allá estuve. Después estuve como director de muchos departamentos, fui director de la oficina de salud ocupacional, de los servicios médicos, de departamentos como el de salud pública, de departamentos como ciencias fisiológicas, en fin, ocupé muchos cargos de los que puede tener un profesor. En el campo investigativo realmente no me dediqué, no era un área que me interesara, pero finalmente tuve una formación muy fuerte, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y organizacional. Siempre mi pasión ha sido la parte de computadores, de sistemas, y eso la universidad me lo permitió. Pero además las experiencias y las responsabilidades que me asignaron me permitieron desarrollar primero en la docencia una labor que amo y que mis alumnos todavía me la reconocen cuando encuentro a alguno de ellos en alguna parte. Y por el otro lado entré a desarrollar actividades de paracadémico en la conformación de nuevas facultades de medicina en el país. Esta, que fue una tarea muy importante, me permitió estar en grupos en los cuales o bien negábamos o bien aceptábamos facultades de medicina que fueran a nacer en este país. Tengo que decir que la finalización de mi vida laboral, que fue hace 5 años, significó una ruptura completa con la actividad académica, más no con la actividad profesional e intelectual. No ejercí la clínica, no fue una de mis funciones, pero la realidad es que la Universidad de Caldas, que me formó, me permitió muchas cosas en lo personal, y una de ellas especialísima
es que haciendo teatro y loqueando, conocí a mi esposa. Con ella hemos completado 40 años de convivencia. La Universidad de Caldas formó a mi hijo mayor como médico, que hoy es un investigador, ese sí. Y tengo que decir que a la Universidad de Caldas debo mucho de mi vida. La Universidad de Caldas la recibí pública, la entrego pública y sigo trabajando. He participado en las jornadas y he estado. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos Ricardo Escobar. Vamos a hacer una ronda de preguntas conforme a las instrucciones que les planteamos ahorita. Recordemos que este año la cátedra es un homenaje a Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. Yo quisiera, pues, con la venia del doctor Jorge Rad, él bien lo dijo, que su papá era un comerciante que vivía en el barrio Lleras y doña Blanca era clienta, ¿cierto? Doña Blanca, y el doctor Jorge tuvo la oportunidad de conocer a doña Blanca Izaza. Yo no me podía quedar sin contar eso, doctor Jorge Rad. Muchas gracias. Doña Blanca vivía a media cuadra de mi casa con su esposo, el poeta, y mi padre tenía en la esquina del barrio Lleras, ahí abajito de la clínica de la Presentación, tenía una abundancia. Con eso terminó él fue un comerciante de telas, pero terminó en una abundancia en los bajos de mi casa, y a mí me tocaba llevarle panela y arroz como domicilio a doña Blanca y al maestro Juan Bautista. Bueno, eso era importante contarlo, ¿cierto? Muy bien.